A decir verdad, fueron 4 los hombres que llevaron la cruz a cuestas en el primer Vía Crucis de la historia. 3 cruces, pero 4 los cargadores. Cada ladrón la suya, y la de Cristo fue compartida por Simón el Cireneo. Nada de esto estaba previsto. Todo fue surgiendo como azar. Aprovechando la condena de Cristo, Pilato condenó también a 2 presos comunes que estaban en capilla, en espera, más o menos larga, de cumplirse su castigo. Así Pilato se lavaba de nuevo las manos ante la forzada y arbitraria ejecución de Jesús, que ya no es justa condena de un inocente, sino la justa y legal de 2 vulgares atracadores. Es la aplicación concreta a Dios de esa hipócrita receta de la política humana, con la que tantas veces se trata de equilibrar y disimular el atropello brutal e injusto de un inocente con la condenación legal de 2 culpables, para que aparezcan todos mezclados y revueltos en un mismo proceso, con lo que aumenta y crece la injusticia para todos. Una nueva y más refinada condena para el inocente y una oportunista decisión que ejecuta a los culpables. Porque los 2 ladrones no tenían nada que ver con el proceso de Jesús. Fue una determinación de Pilato al hilo de los acontecimientos. Necesitaba un crimen, ya que Jesús era inocente, y se acordó de los 2 ladrones. Por eso iban renegando contra Pilato, contra Jesús, contra la justicia, contra la sociedad y contra la cruz que llevaban a cuestas. El 4º cargador, Simón de Cirene, tampoco tenía vinculación con Cristo. Las circunstancias que lo trajeron al Vía Crucis fueron aún más caprichosas y absurdas que aquellas de los ladrones. Ellos, tarde o temprano, estaban condenados a acabar en la cruz. Simón de Cirene, honrado y trabajador a carta cabal, jamás había imaginado tener que llevar en su vida la cruz de un patíbulo a cuestas. Sin embargo, ahí estaba, con ella sobre sus hombros. Los caminos de Dios son desconcertantes, impensables para nuestras cortas previsiones humanas. En la mañana de aquel Viernes Santo y en la misma ciudad de Jerusalén, Cristo y el Cireneo, separados por unos 2 kilómetros de distancia, estaban ocupados cada uno en lo suyo. Cristo en el litóstrotos, el enlosado, en la mayor altura de la ciudad, en su proceso ante Pilato. El Cireneo abajo, en una finca de las afueras de Jerusalén, en su labranza, cada uno en sus cosas, como solemos los hombres organizar la vida. Dios allá arriba y yo a lo mío aquí abajo, y que se respeten las distancias, en un reparto adecuado de ocupaciones, sin interferencias del cielo en la tierra. Efectivamente, el Cireneo nada tenía que ver con Jesús de Nazaret. Tal vez ni lo conocía. Aunque supiese de oídas quién era, él estaba muy ocupado en su finca y en su trabajo. Todo el tiempo era poco. Por eso aquella mañana, mientras las turbas y los curiosos se movilizaban para asistir al proceso en el litóstrotos, él, como todos los días, se fue a lo suyo, a su trabajo, a su campo. Él no disponía de tiempo para tirarlo callejeando y curioseando con los holgazanes y desocupados. Y en su finca llevaba ya trabajando varias horas. Simón de Cirene no tenía nada que ver con Jesús de Nazaret. Pero Jesús sí tenía mucho que ver con el Cireneo, aunque éste ni lo sospechara siquiera. Como a las 10 de la mañana, Pilato, sentado ritualmente en su silla curul,
promulgó contra Cristo la sentencia de muerte. A esa misma hora, más o menos, el cireneo empezó a recoger sus aperos de labranza para guardarlos en la casa de la finca y subir tranquilo y despacio hacia su casa, pues era la víspera solemne de la Pascua y tenía que dejarlo todo preparado para su celebración antes de la puesta del sol. Poco tiempo después, salía Jesús del Litóstrotos con la cruz a cuestas hacia las afueras de la ciudad, en dirección oeste, para ser crucificado del otro lado de la muralla. Y al mismo tiempo cerraba el cireneo la puerta de la casa y de la finca, y desde las afueras tomaba el camino hacia el este, y enfilaba el sendero que subía a la ciudad, para atravesar la muralla y recogerse en su casa. Dos caminos de dos hombres, en dirección contraria, cada cual a lo suyo, que van a cruzarse en la mitad del itinerario. Simón de Cirene ni lo sabe ni lo sospecha. No tiene nada que ver con ese condenado. Pero Jesús sí lo sabe y lo busca, porque tiene mucho que ver con Simón de Cirene. Caminos de Dios, caminos del hombre, que tantas veces se encuentran y se cruzan a pesar y en contra de nuestras previsiones. El cireneo subía hacia Jerusalén haciendo sus cálculos. No imaginaba que todo le iba a salir al revés. Antes de atravesar la puerta de la muralla y sumergirse en el tráfico de la ciudad, volvió la vista al campo desde la altura. ¡Ah, qué limpio, qué sano! Aquello era lo suyo. No regresaría a la finca hasta dentro de 3 días, según lo exigía el descanso religioso de la Pascua. Pero no imaginaba que iba a ser otro Simón de Cirene, completamente distinto y transformado, el que volvería a la finca. Se despidió de su campo con cariño y atravesó la muralla. Pronto comenzaron a fallarle sus cálculos y previsiones. Las calles estaban abarrotadas de gente que obstaculizaba sus pasos. A medida que se adentraba en la ciudad crecía el gentío, hasta que de pronto se encontró frenado sin poder seguir adelante. La calle estaba cortada, los soldados romanos impedían el acceso, pues estaba desfilando por ella un cortejo oficial. Y allí quedó Simón de Cirene entre las filas de los curiosos, asistiendo al desfile y esperando se desalojara la calle para proseguir su camino hacia su casa. Pronto supo de qué se trataba. Jesús de Nazaret, ido con la cruz a cuestas para ser ejecutado en el Calvario. Ya se le podía distinguir, era aquel del medio. Cuando estuvo más cerca, Simón de Cirene lo miró más despacio. Era la primera vez que lo veía, no se conocían. Al pasar Jesús a la altura precisamente del cireneo, el cortejo se detuvo. Hubo consultas y cambio de impresiones entre el centurión, los organizadores y los fariseos. El cireneo esperaba que el desfile se pusiera de nuevo en marcha. Se estaban retrasando demasiado sus cálculos. Pero de pronto, sin saber cómo, alguien que lo había visto y localizado se acercó a Simón, lo cogió de un brazo, lo obligó a salir a la calle, lo empujó hacia donde estaban los 3 condenados y, a pesar de todas sus protestas, le echaron encima la cruz de Jesús y le forzaron a cargar con ella, detrás de él hasta el Calvario. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Nunca lo sabremos a ciencia cierta. Los 3 evangelistas que transmiten el hecho no dan más explicaciones. Todo queda, como tantas veces, en el Evangelio y en la vida, en el
enigma de una misteriosa elección de Dios al escoger a un hombre para un bello y doloroso destino. Y Dios nos deja abierto todo un margen de conjeturas y posibilidades para nuestra meditación y nuestro aprendizaje. Evidentemente, Jesús estaba tan débil y desfallecido que, de seguir con el travesaño horizontal de la cruz 40 kilos de peso sobre sus hombros, se corría el riesgo de que no llegara vivo al Calvario. Y esto había que evitarlo a toda costa. La sentencia de muerte tenía que cumplirse como lo ordenaba la ley romana, clavándolo vivo en la cruz donde debería morir. El centurión estaba preocupado. Toda la responsabilidad era suya. Y los jefes del Sanedrín, que vigilaban de cerca el cumplimiento exacto de la sentencia arrancada por ellos al gobernador romano, avisaron seriamente al centurión del estado crítico del reo. Esto no puede seguir así, hay que tomar una decisión. Pilato formuló la única solución: liberar a Jesús de la cruz y que otro cargue con ella. Otro. ¿Pero quién? Ningún judío aceptaría espontáneamente tal oficio infamante. La cruz era un patíbulo, un instrumento pagano de suplicio. Solamente con tocarlo un judío quedaba contaminado legalmente. Cuanto más si lo cargaba sobre su cuerpo hasta el Calvario. Y con mayor gravedad y consecuencias religiosas y morales en esta víspera solemne de la Pascua. Por eso, la decisión del centurión tuvo que ser impuesta a la fuerza. ¿Y por qué precisamente el cireneo? Que ni había asistido al proceso, ni venía entre los curiosos, sino que, como subrayaba literalmente San Marcos, regresaba del campo y estaba de paso. El centurión no tenía autoridad para imponer su decisión a un judío. ¿Quién pudo intervenir entonces con tanta fuerza moral como para obligar a Simón de Cirene? ¿Sería el cireneo criado o esclavo de algún personaje influyente, conocido del centurión? ¿O siervo de algún miembro del Sanedrín judío? ¿O tal vez mejor, esclavo de algún amigo y admirador oculto de Cristo que ofreció la colaboración de su criado para cargar con la cruz? ¿Quién era entonces Simón de Cirene? ¿Un siervo greco-judío proveniente de la Cirenaica, colonia griega en África? O tal vez, y esta interpretación es irresistiblemente seductora, tal vez un esclavo negro importado de Cirene en el continente africano. Un hombre negro detrás de Cristo cargando con la cruz redentora, símbolo y presencia eterna de toda una raza que camina por la historia con la cruz de su color sobre su cuerpo entre el desprecio y la marginación de tantos blancos. Jesús no dijo una sola palabra cuando le liberaron de la cruz. Pero Simón de Cirene, que aún se resistía y protestaba, vio que mientras le echaban violentamente la cruz encima, los ojos de Jesús se clavaban insistentes en él y ya no pudo olvidar jamás aquella mirada infinitamente triste y agradecida. Una vez colocado el cireneo detrás de Jesús, el centurión dio la orden de marcha y el cortejo se puso otra vez en movimiento. Para Simón de Cirene comenzaba un camino nuevo en su vida,
un camino que iba a transformar radicalmente su existencia personal y la de su familia, y para todos los hombres surgía un símbolo y un prototipo eterno. Simón de Cirene, detrás de Cristo, comenzaba el aprendizaje de cargar con la cruz hasta llegar a doctorarse y graduarse en tan difícil ciencia. Simón de Cirene quedará para toda la Iglesia en el primer Vía Crucis de la historia como catedrático y maestro en el arte supremo de llevar la cruz. Empezó como todos, oponiendo la máxima resistencia y cargando con ella porque literalmente se la echaron encima. No había escapatoria posible. La cruz llegó como siempre, fastidiándole todos sus planes. Caminaba como un animal rebelde y salvaje, domado y humillado por un yugo brutal que no podía sacudirse de encima. Pero había algo nuevo, definitivo: el sitio que le habían asignado, detrás de Cristo. Esta circunstancia iba a ser la clave de una asombrosa transformación. Ya Cristo había adelantado la fórmula: el que quiera seguirme, que tome su cruz y venga detrás de mí. Ni el centurión que lo situó allí, ni Simón de Cirene conocían esta fórmula redentora del Maestro, pero la cumplían sin saberlo. El cireneo marchaba en el sitio exacto, detrás de Cristo, que era por otra parte el más privilegiado observatorio para no perder detalle de cuanto pudiera acaecer. De haber podido situar una cámara móvil de televisión para captar y retransmitir el Vía Crucis, el sitio con más recursos y posibilidades era el del cireneo. Sus ojos eran una auténtica cámara móvil que detrás de Cristo no perdía ni uno solo de sus movimientos, y que girando a sus lados podía recoger en ambas orillas las imágenes y reacciones del gentío en la calle, las ventanas y las azoteas. El cireneo curioso empezó, efectivamente, observando y recogiendo todas las reacciones, caras, gestos, gritos, de las escenas que se sucedían a sus lados. Pero llegó un momento en que ya solo le interesó una cosa: ese reo misterioso que marchaba delante de él. Aquella figura débil y vacilante que de vez en cuando se desplomaba sobre el pavimento de la calle para levantarse de nuevo y seguir adelante. Aquel Jesús de Nazaret, que trataba de erguir su espalda y caminar derecho, pero que, impotente y extenuado, acababa por inclinarse y doblarse. Aquella silueta destrozada y consumida, centro de insultos y de silbidos, que a duras penas se tenía sobre sus pies y que, sin embargo, acababa imponiéndose a todos por un irresistible señorío y majestad que emanaba de aquel cuerpo misterioso. Los ojos de Simón de Cirene, seducidos y presos, ya no pudieron desentenderse ni despegarse de aquel Jesús nazareno que le precedía. Ahora ya solo le interesaba recoger y filmar en sus ojos los primeros planos a pocos metros de Cristo. Y la cruz le empezó a pesar al cireneo de un modo distinto, como si la majestad y el señorío del reo se contagiaran también a la cruz de su suplicio. También aquel tronco, con sus 40 kilos de peso, se fue transformando. El peso era el mismo, no había disminuido, 40 kilos, pero con ser 40 pesaba distinto. Se llevaba mejor,
sabiendo que eran de ese Jesús que marchaba delante y mirando su figura seductora e irresistible. Simón de Cirene tenía unas manos expertas en árboles que él injertaba y podaba en la finca. Sus manos sabían tocar y acariciar los troncos, con sus dedos apretaba la superficie rugosa de la cruz. Era un tronco distinto, un árbol diferente. Y todo por la vinculación que tenía aquella cruz con Jesús. El hombre a quien seguía y lo transformaba todo y todo lo revolucionaba. Porque también Simón de Cirene estaba cambiando sin darse cuenta. Había dejado de rebelarse y protestar. De su interior surgía una aceptación serena y, cosa absurda, hasta gustosa, que había eliminado aquel odio que al principio sintió contra los que le forzaron a cargar con aquel suplicio infame. ¿Infame? ¿Por qué? Ya no. Pertenecía al hombre que iba delante y por ser suyo participaba de su nobleza y ya ni le importaba el que hubiera deshecho sus planes. Ya ni le urgía regresar a su casa. Que esperaran la celebración de la Pascua. Ahora le interesaba el final de aquella aventura en que se encontraba metido. Le interesaba sobre todo aquel Jesús de Nazaret. Y avanzaba tras él, con los ojos encandilados colgados de su persona. ¿Cómo y por qué un condenado a muerte puede seducirle a uno hasta olvidarse de que gravitan sobre la propia espalda los 40 kilos de su cruz? Jesús llegó a la cumbre del Calvario con el Cirineo, gracias al Cirineo. Y en el Calvario todo se iba a centrar en la cruz y pretendían echar de allí los soldados romanos a aquel hombre. Pero él tenía derecho a protestar. Esa cruz es también mía, mía. Nadie de los que están aquí la ha tocado, querido y acariciado como yo. Nadie. Esa cruz es también mía. Y si Jesús va a dejar entre sus brazos su sangre, su agonía y su vida, antes he dejado yo en ese mismo tronco mi esfuerzo, mi fatiga y mi amor. Simón de Cirene presentía y adivinaba sin poder formularlo que en la crucifixión misteriosa y en la muerte de ese Jesús inocente, él ponía también algo suyo, que Jesús aceptaba e incorporaba a su sacrificio. Lo leyó en los ojos de Cristo, por la manera indefinible en que lo había mirado a él. El sitio del Cirineo estaba en el Calvario y ya no se movió de allí. Los soldados izaron al fin la cruz, que se proyectó contra un cielo tormentoso y agresivo. Y los ojos de Simón de Cirene se abrieron de nuevo frente a la cruz como una cámara filmadora, esta vez fija, estática, que resistió las 3 horas de Cristo clavado en la cruz, en su cruz, porque esa cruz es también mía, mía. Toda la familia del Cirineo, lo sabemos, se hizo cristiana. San Marcos, en su Evangelio, dirigido a la Iglesia de Roma, nos habla de los 2 hijos
de Simón Cireneo, Alejandro y Rufo, que vivían ya en la capital del imperio cuando el evangelista redactó su evangelio. Y San Pablo, en su carta a los romanos, manda saludos para Rufo, al que llama elegido del Señor, y para la madre de Rufo, la esposa de Simón de Cirene, a la que San Pablo llama también cariñosamente mi madre, que era también un poco madre de aquella primera iglesia de Roma. Y empieza así a aparecer y a formularse ya esa especial maternidad que puede y debe ejercer la mujer y esposa cristiana desde su hogar en el de su respectiva comunidad eclesial. ¿Habría muerto ya para entonces Simón de Cirene, auténtico y privilegiado elegido del Señor, que por la cruz llegó a Cristo con toda su familia? Probablemente. Pero por los textos citados, sobrevivía su venerada memoria en aquella primitiva y entrañable primera iglesia de Roma. Y uno se imagina en las reuniones de aquellos cristianos esta frase con la que eran presentados a los nuevos que llegaban los hijos del Cireneo. Y estos dos son Alejandro y Rufo. Su padre cargó con la cruz del Señor camino del Calvario. Los nuevos en la reunión los abrazaban y besaban con envidia, mientras los dos hijos subrayaban gozosos y reconocidos: sí, nuestro padre llevó la cruz del Señor. Y proclamaban así, públicamente, su más venerada y gloriosa herencia. Herencia incalculable. El legado de más valor que Simón de Cirene dejó a sus hijos, y que a pesar de eso no figuraba en la testamentaria del padre, si es que Simón hizo testamento, cosa muy improbable. Se trata de una herencia vital que se transmite de alma a alma, sin papeles ni notarios. Como padre, murió sin testar, y como catedrático eximio en la ciencia de llevar la cruz, se nos fue, sin dejarnos escrito un tratado, por breve que fuera, sobre esta difícil y necesaria especialidad: llevar la cruz. ¿Cuánto daríamos por haberlo conocido personalmente, verdad? Para entrevistarlo y arrancarle unos consejos eficaces para la práctica de tan indómita asignatura que no acabamos nunca ni siquiera de aprobar. Ante la imposibilidad de sus respuestas directas, yo intuyo lo que él podría respondernos. Tal vez nos viniera a decir en sustancia más o menos: la ciencia de llevar la cruz, unos consejos para cargar con ella. El primero, que no te hagas ilusiones. Jamás te acostumbrarás a la cruz. En cuanto lo consiguieras, en cuanto empezara a gustarte de verdad, dejaría de ser cruz. Por eso no te desanimes jamás. Cuenta siempre, sin sorpresas, con tu rechazo. Para empezar, para seguir y para terminar. Por eso es cruz. El segundo consejo: ponte enseguida cuanto antes detrás de Cristo y no lo pierdas de vista. La clave es su persona. No es que nos cambie ni que nos aligere la cruz, no. Sigue intacta, pesa igual. Seguimos sin comprenderla, pero comprendemos a Cristo y lo amamos. Y ese contacto personal con Cristo nos cambia a nosotros. No aceptamos la cruz por ser cruz. Aceptamos a Cristo. Y por Él
la cruz. Ella no nos convence jamás, pero si la persona de Cristo nos seduce y nos conquista, entonces no lo pierdas de vista. Tú siempre detrás. El tercer consejo de Simón de Cirene es que si quieres llevar mejor tu cruz, cargues al mismo tiempo con la de otro. Lo aprendí yo llevando sobre la mía la del Maestro. Tú puedes llevar la de un hermano tuyo, o no es otro Cristo. Y verás cómo cambia todo, radicalmente. En la ciencia cristiana, una cruz sola pesa más que dos. En el mundo cristiano de las cruces, no valen vuestros sistemas de pesas y medidas, ni vuestras sumas y restas. En la cruz, si sumas cruces, restas peso. Si tratas de restar en tu egoísmo sumas, lo que haces es multiplicar tu propia cruz. Cuando encima de la tuya cargas con la de un hermano o tu esposa, la propia se aligera, se alegra, le nacen alas. Si te centras en tu cruz personal, tú solo, al margen de todo y de todos, te pesará más hasta convertirse en una obsesión que te aplaste. ¿Por qué no te haces como yo, Cireneo de tu hermano? Merece la pena, sin perder jamás de vista a Cristo. Esa es la clave.